Mi casa será casa de oración, dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, está tomado en su capítulo 19, en su verso 45 al 48. Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Les declaró: Dios dice en la Escritura, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos, pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo que escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Hola, hola, querida familia en la fe. Sean bienvenidos todos ustedes a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Una vez más con ustedes, su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicó. Estamos ya listos, prestos para poder meditar y compartir la palabra del Señor, esperando que ustedes estén también dispuestos allá en donde quiera que se encuentren, en casita, en el trabajo, en el campo, en el negocio, donde quiera que usted esté. Lo invitamos a meditar, a reflexionar el Evangelio que corresponde a este día y está tomado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, verso 45 al 48. Hoy el Evangelio nos enseña sobre la iglesia, sobre el templo. Cuando nosotros meditamos el Evangelio sobre la iglesia, a muchos no les gusta, muchos se ofenden, ¿sí? Y empiezan a soltar sus venenos. Pero, ¿qué más le vamos a hacer si el Evangelio a compartir es sobre la iglesia? Como sabemos muy bien y hemos escuchado, la iglesia o el templo es un lugar de respeto, es un lugar sagrado, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No es un lugar para andar jugando, no es un lugar para andar saltando, comiendo o criticando, mucho menos chismeando, ni buscando novio o novia, tampoco para andar mensajeando. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad que no? Cuando Jesús llega al templo se encuentra que estaba lleno de ovejas, palomas, bueyes y todo aquello era un mercado. Gritos de dinero por un lado, gritos de dinero por otro lado. Hizo un látigo Jesús y sacó a todos de ahí. Hoy día, dentro de la iglesia, en muchos lugares, la iglesia o el templo se ha dejado de respetar. Y tenemos muchas personas que aprovechan el templo para hacer un desorden. Y es el reproche que Jesús hace en el Evangelio. Mi casa es una casa de oración, no cueva de ladrones, dice el Señor. Y vamos a reflexionar, vamos a meditar cómo está nuestra parroquia, cómo está nuestra iglesia a donde nosotros participamos. Eso es lo que hoy vamos a reflexionar. Fíjese muy bien que en la iglesia se usa la iglesia muchas veces en fiestas patronales para hacer negocios, para vender licor, para vender cerveza, ¿sí? Muchas veces se usa para recaudar fondos. Si la de ustedes no es así, qué bueno, los felicito, pero hay partes, hay lugares en donde la iglesia se presta, los de la iglesia, o sea, la gente usa la iglesia para hacer negocios, para recaudar fondos, usan la iglesia para vender licor y emborrachar a la gente. Hay comunidades que en sus fiestas patronales, saliendo de la Eucaristía, y ya está el grupo de músicos tocando afuera. Salen de a dar gracias a Dios y se van a ponerse a bailar. Otros se van a embriagarse. Eso es lo que hoy está sucediendo en este mundo triste y lamentable
que no son todos los sacerdotes que viven eso, no son todas las comunidades que hacen eso, pero hay comunidades, hay parroquias que sí permiten hacer eso. Yo he visto cuando pasan la información al terminar la actividad de fiesta patronal, dice, se hizo tanto en licor, tanto en cerveza. Es una lástima, es una tristeza. Y cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, muchos se ofenden, muchos se molestan, muchos empiezan a soltar veneno. No, que ya empezó este hermano a predicar en contra. Eso es malo. Cuando nosotros predicamos y enseñamos la palabra de Dios denunciando el pecado que se vive dentro de la iglesia, eso es malo. Pero vender aguardiente, vender licor, vender otras cosas, ahí en la fiesta patronal, eso no es pecado. Qué triste y lamentable. ¿Acaso ustedes vieron algún santo que saliendo de la misa se empezó a emborrachar? Empezó a bailar con el grupo, con los músicos. ¿Acaso vieron un santo tirado por ahí fondeado, como dicen muchos, emborrachado? Claro que no. Entonces, ¿por qué hoy hay parroquias que usan ese método para poder recaudar fondos? Es triste y lamentable. Y por eso Jesús, en el verso 45, Jesús entró después en el recinto, perdón, es el 47. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Jesús enseñaba, Jesús predicaba, fíjese bien, el trabajo de los sacerdotes, el trabajo del obispo, el trabajo de los diáconos, el trabajo de los seminaristas, el trabajo del catequista es predicar, es enseñar la palabra del Señor. Todos los días, dice, Jesús enseñaba todos los días en el templo, todos los días. Y eso es el trabajo de los sacerdotes, de los obispos, de los diáconos, los seminaristas, los catequistas. Ese es el trabajo, la tarea de predicar todos los días la palabra del Señor, enseñar la palabra del Señor todos los días. ¿Y qué hace en el pueblo? Escuchar. Y cuando escuchan estas predicaciones, se molestan, se enojan contra el catequista, contra el sacerdote, contra el obispo, contra el diácono, contra el seminarista. ¿Por qué? Porque nos hace falta saborear, gustar ese alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo en la primera lectura el Apocalipsis nos dice que cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, es como la miel, dulce como la miel a mi paladar, dice el Salmo 119. Lo vamos a ver. Por eso, porque no hemos estudiado, no nos hemos preparado, es que pasan todas esas cosas dentro de la iglesia. Se usa la iglesia, el templo, para hacer negocio, cuando Jesús mismo lo dijo, la casa de Dios es casa de oración. Dice así, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Fíjese, ¿por qué dice eso? San Juan, en el capítulo 2, vamos a buscar San Juan, el Evangelio de San Juan en su capítulo 2, en su verso 13, nos dice de esta manera, nos enseña el Señor. San Juan capítulo 2, verso 13, dice así: se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Y no conviertan la casa de mi padre en un mercado.
¿Cómo es el lugar donde los animales se mantienen? Hacen una suciedad, hay un mal olor. Así es que se convierte en la iglesia o el templo cuando se usa para vender otras cosas. Cuando la iglesia es el lugar de ir a escuchar la palabra, de ir a escuchar la enseñanza, de ir y recibir la Santa Eucaristía. Ese es un lugar sagrado, casa de oración, pero muchos los están convirtiendo en cueva de ladrones. Dígame usted algo. Dígame usted si aquellos que se llaman pastores protestantes no usan la iglesia para hacer negocio. ¿Han visto ustedes un pastor protestante que predica sin cobrar el diezmo? Usa aquella cita de Malaquías y dice, el que no paga el diezmo le roba a Dios. Y bueno, dicen los otros y ahí van. ¿Quién es el que le está robando a Dios? ¿Quién es el que está haciendo negocio con la iglesia? Y eso lo dice Primera de Timoteo. Primera de Timoteo lo dice eso en su capítulo 6, verso 5. Vamos a buscar en nuestras Sagradas Escrituras, Primera de Timoteo, ahí donde nos dice, San Pablo nos habla de esta manera, capítulo 6, verso 5 de Primera de Timoteo, nos dice de esta manera, dice así, y altercados propios de los que tienen la mente pervertida, están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Dice, están tan alejados de la verdad para ellos la religión es un puro negocio. De eso de lo que le estamos hablando, de que hay mucha gente que usa la iglesia para hacer un negocio, para enriquecerse, para cobrar el diezmo. Hay muchas personas, como lo es dentro de la iglesia, que hay muchos que usan la iglesia así y que lo han convertido en un mercado donde dice Jesús que él entró y encontró en el templo ovejas, palomas, bueyes y todo aquello. Y hizo un látigo y lo sacó. Porque el lugar donde están los animales es un lugar que se ensucia, es un lugar de mal olor, y así se convierte la iglesia. Por eso San Pablo lo dice. Pablo lo dice, que para muchos la religión es un puro negocio. Dice así, es verdad que la religión es un buen negocio para aquellos que no saben, que no conocen y que no han estudiado las Sagradas Escrituras, tal y como lo enseñan los apóstoles de Jesucristo. Dice, es verdad que la religión es un buen negocio, pero en otro sentido. Si gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos. Entonces, cuando Pablo lo enseña esto, es porque es una realidad que se está viviendo hoy en el mundo. Y es por eso que la iglesia, dice San Pablo a los Efesios capítulo 3, verso 20, capítulo 3, verso 20 al 21, dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Es un lugar para darle la gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús. Dice Efesios capítulo 3, verso 20-21. ¿Y en qué lo estamos convirtiendo? ¿En qué se está convirtiendo? En una cueva de ladrones, en un mercado. Dice Efesios capítulo 3, verso 20-21. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y por todos los tiempos. Amén. Es un lugar de oración, es un lugar de escuchar la palabra, es un lugar de ir a darle la gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Muchos lo están convirtiendo
en un mercado. Gritos por aquí, gritos para allá, brincos, agarrando teléfono, mandando mensajitos, hablando de los demás. No, eso no es, dice el Señor. Y por eso en la segunda lectura, en el libro del Apocalipsis, capítulo 10, nos enseña de esta manera. Y nos dice así, Apocalipsis capítulo 10, en su verso 9 en adelante, dice: me acerqué al ángel y le dije que me diera el libro. Me respondió: toma, cómetelo, en tu boca será dulce como la miel, pero te producirá acidez en el estómago. Dice: toma, cómetelo, en tu boca será dulce como la miel, pero te producirá acidez en el estómago. Eso es la palabra del Señor cuando nosotros empezamos a saborear, por lo mismo que dice el Salmo 119, 103, a mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. Eso pasa cuando nosotros empezamos a estudiar, cuando nosotros empezamos a saborear esa palabra, cuando el Señor le dijo al profeta: cómete ese rollo, después ve a predicarlo, ve a decirlo al pueblo de Israel. Y eso es lo que hoy nosotros estamos haciendo, porque la casa de Dios es una casa de oración. Porque la casa de Dios es una casa para ir a aprender, a escuchar, a formarnos por la palabra del Señor. Pero ¿en qué se está convirtiendo? ¿En qué lo están convirtiendo muchos que no han estudiado la palabra del Señor? Y es por eso que Ezequiel en su capítulo 3 nos dice de esta manera, Ezequiel capítulo 3, verso 1 en adelante dice: me dijo: hijo de hombre, come lo que te presento, cómelo, y luego anda a hablarle a la casa de Israel. Come lo que te presento, cómelo, y luego anda a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca para que me hiciera comer este rollo, y me dijo: hijo de hombre, come, ahora llena tu estómago con este rollo que te doy. Lo comí pues, y en mi boca era dulce como la miel. Me dijo: hijo de hombre, anda a la casa de Israel y diles mis palabras. No te envío a un pueblo extranjero, cuya lengua te sería difícil, sino a la casa de Israel. Si te enviara donde muchedumbres extranjeras, cuyo hablar es oscuro y cuya lengua es difícil, la cual no comprenderías, podrían tal vez escucharte, pero la casa de Israel no querrá escucharte, porque no quiere escucharme. Todos tienen la cabeza dura y el corazón obstinado. Por eso he vuelto tu cara tan dura como la de ellos, y tu frente tan dura como la de ellos. Haré de tu frente un diamante más duro que la roca. No les temerás, no tendrás miedo de ellos, porque son solo una raza de rebeldes. Jesús, a través del Evangelio, nos enseña que cuando enseñaba todos los días en el templo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él. No querían, no aceptaban la enseñanza del Señor. Lo mismo le dice Dios a Ezequiel, que es un pueblo de cabeza dura, es un pueblo rebelde, a la cual Dios le ordenó a Ezequiel a alimentarse, a comer del rollo, a llenar su estómago, para después ir a darles a conocer a ese pueblo de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo que vivía en la ignorancia, un pueblo, ¿sí?, que no respetaba la palabra de Dios. Un pueblo ignorante, lo mismo
que Jesús se encuentra también, dice, con esos jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos. Buscaban la forma, cómo poder acabar, porque lo que Jesús había hecho, enseñarles a ellos que la casa de Dios, que el templo es casa de oración, no cueva de bandidos o cueva de ladrones. Y hoy el Señor, a través de su palabra, nos viene a enseñar a nosotros que debemos prepararnos, que debemos formarnos. Se lo dice a Ezequiel: hijo de hombre, come lo que te presento, cómelo y luego anda a hablar a la casa de Israel. Y lo mismo lo hace con el profeta Jeremías. Lo mismo hace el Señor con el profeta Jeremías en su capítulo 1 y en su verso 4. Dice: me llegó una palabra de Yahvé, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé: ay, Señor Yahvé, ¿cómo podría hablar yo que soy un muchacho? ¿Cómo podría hablar yo que soy un muchacho?, dice Jeremías. Lo mismo que hoy nosotros pensamos. Lo mismo que hoy dice el cristiano que tiene miedo, que tiene vergüenza de predicar la palabra del Señor. Cuando fuimos elegidos desde el seno de nuestra madre. Desde allá fuimos elegidos para poder enseñar, para poder compartir la palabra del Señor a nuestra familia, especialmente a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestra comunidad. Es el trabajo que tenemos para poder predicar. Yo exclamé: ay, Señor Yahvé, ¿cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Y Yahvé me contestó: no me digas que eres un muchacho, irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé. ¿Por qué tenemos miedo nosotros cuando empiezan a criticar de nosotros? ¿Por qué tenemos miedo nosotros para poder predicar la palabra, para poder compartir la palabra? ¿A cuántos has compartido la palabra? ¿A cuántos le has enseñado la palabra? Es la invitación que el Señor nos hace a poder llevar la enseñanza del Señor a todos aquellos que andan en malos caminos. Y lo dice San Pablo nuevamente en la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 4, en su verso 1 en adelante. Escuche cómo lo dice: te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar. Y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando siempre con paciencia. Predica la palabra a tiempo y a destiempo. Hay que predicar la palabra cuando puedas y cuando no puedas, donde se puede y donde no se puede. Tiene que predicarse la palabra del Señor. Eso lo dice San Pablo: te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar. Y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando siempre con paciencia y dejando una enseñanza. ¿Para qué quiere Pablo que nosotros prediquemos? Para que nosotros aconsejemos, rebatiendo. ¿Para qué quiere Pablo? Dice: pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Dígame si en su familia no hay personas que le han cerrado los oídos a la verdad, que ya no quieren escuchar
la palabra del Señor, especialmente de la Iglesia de Jesucristo, que es la Iglesia Católica. El Señor nos invita a predicar, el Señor nos invita a llevar la palabra. Por eso Hebreos también nos lo dice de esta manera. La carta de los Hebreos, capítulo 10, en su verso 25 dice así: no abandonen las asambleas, como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuando ven que se acerca el día. Tanto más cuanto ven que se acerca el día. Dice. No abandonemos las asambleas, como algunos acostumbran a hacerlo, que ya no quieren escuchar la palabra. Pero Timoteo dice: te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, predica la palabra a tiempo y a destiempo, cuando puedas y cuando no puedas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque oiga, ¿qué dice el Señor? Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes. ¿La iglesia es un mercado? Dentro de la iglesia pueden haber comerciantes, vendedores, ladrones, estafadores. ¿Dentro de la iglesia puede haber eso? No. Por eso dice que Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar, a sacarlos del templo. Y comenzó, dice, Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban ahí actuando. Les declaró, Dios dice en la Escritura. El Señor lo ha dicho en su Escritura, en su palabra, lo que hemos leído, lo que hemos compartido. Ezequiel 3:1, Jeremías 4:1, segunda de Timoteo 4:1, Hebreos 10:25. No abandonen las asambleas. Es la enseñanza que hoy nosotros debemos hacer. Debemos prepararnos, debemos alimentarnos de ese pan espiritual que es la palabra del Señor. Porque las cosas están sucediendo y nosotros ¿qué hacemos? No podemos hacer nada porque no sabemos. Por eso dice, porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. Jesús dice, les declaró, Dios dice en la Escritura, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Entonces, por esa razón, cuando Jesús enseñaba, la gente se molestaba, el pueblo se enojaba, los maestros de la ley, los fariseos buscaban la manera cómo acabar. ¿Pero qué pasa? Pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Estaba pendiente de sus palabras del Señor. Por eso los fariseos y maestros de la ley no hallaban qué hacer. Y eso pasa hoy en nuestra actualidad, en nuestro tiempo. Que cuando nosotros empezamos a hablar la palabra, muchos se van a enfurecerse, muchos se van a molestar, muchos se van a enojar. Pero ¿qué pueden hacer contra la palabra del Señor? Es la palabra del Señor y por eso nos invita a alimentarnos. Y después de alimentarnos, ir a proclamar, a enseñar, a compartir. Inténtelo, hágalo. Es la invitación que hoy el Señor le hace. A enseñar usted primero para después enseñar a su familia. Es la invitación que hoy el Señor nos hace. Si te ha gustado la meditación del Evangelio y quieres seguirnos, suscríbete y activa la campanita para que cuando subamos un video te lleguen las notificaciones. Ayúdenos a dejarnos su like para que esta palabra llegue a muchas más personas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.